Hola Lucía, ¿me escuchas ahí? Ahora sí. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Hola? Hola, hola, ¿se escucha? Hola, hola. Tenía abajo el parlante, Ahora sí. ahí te escucho bien, perfecto. ¿Cómo andas, Lucía? ¿Todo bien usted? Bien, bien. Perdón, se ve que nos desentendimos, no sabía que te habían dicho las 8. No me fijé que decía las 8 el horario de la charla que nos mandó la secretaria. No hay drama. Escúchame, la idea mía es repasar de vuelta lo que vimos la primera vez y sería bueno que vos pudieras venir o el viernes que viene o el otro al hospital de niños. Así vemos un poco los electros que hay acá, que son un montón. Y ves cómo los hacen los electros y ves algunas cosas que son diferentes en los niños. Bueno, Como para terminar el módulo eso vos te organizás y me avisás. bueno, Eh, sí. si podés el viernes que viene mejor, y si no, los viernes son los días que yo hago consultorio, así que por eso los otros días yo estoy en cateterismo. Bueno, lo primero que habíamos hablado, ahí lo pongo de vuelta, ahí te comparto de vuelta la pantalla. Esto te lo voy a mandar ahora, apenas terminemos, te lo mando así vos lo ves. Lo más Bueno, importante de todo es que durante la vida fetal, el ventrículo derecho tiene una gran actividad. Entonces, después del nacimiento, el ventrículo derecho es más grande que el ventrículo izquierdo y eso un poco refleja toda esta, digamos, toda esta actividad que tiene durante la vida fetal, donde el corazón es uno solo. Después del nacimiento, el corazón ya se divide en dos circulaciones, pero al principio, durante la vida fetal, la circulación es una sola. Utiliza los dos ventrículos, pero la circulación es una sola. Entonces, después del nacimiento, los electrocardiogramas tienen la gran particularidad de que muestran una imagen parecida a una hipertrofia del ventrículo derecho, pero en realidad ese es el electrocardiograma normal. A medida que transcurren las semanas, las presiones del lado derecho del corazón, que son las presiones que se relacionan con la arteria pulmonar, van disminuyendo y el ventrículo izquierdo empieza a tomar digamos, empieza a cobrar más relevancia y paulatinamente y a lo largo de los meses va cambiando el patrón del electrocardiograma. De todos modos, el electrocardiograma pediátrico tiene una serie de características que son más o menos constantes a lo largo de todas las edades. Primero la frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca depende de la edad. En el recién nacido, durante el primer mes, la frecuencia cardíaca va entre 120 y 180 latidos por minuto. Pero a medida que transcurren los años, más o menos la frecuencia cardíaca es de alrededor de 100 latidos por minuto. Eso es algo que los cardiólogos de adultos cuando vienen al hospital de niños por ahí se pierden un poco porque los ven muy taquicárdicos los niños, pero en realidad esa es la frecuencia cardíaca normal de un niño. Y el eje del QRS en general está entre más o menos entre 60 y 120 grados. Es muy frecuente que estén las ondas T invertidas desde B1 a B3. Eso desde el nacimiento hasta los 15 años. En algunas mujeres eso puede persistir. Que B1 tenga una onda R dominante también es frecuente. Existen tablas para ver cuál es el máximo valor que puede tener según la edad. Esas tablas más o menos, nunca las sabemos nosotros, siempre nos manejamos con esas tablas del consultorio. Pero de todos modos eso es bastante frecuente. Y también es frecuente un patrón en B1 que es RSR', donde siempre la primera R es mayor que la segunda R. La arritmia sinusal es algo que nos suele hacer confundir. Y después, dos cosas importantes que eso ya lo habíamos hablado. Que el intervalo PR y el ancho del QRS dependen de la edad también. O sea que uno no tiene que esperar valores del adultos. En general, el intervalo PR va entre 8 y 14, 16 centésimas de segundo.
Y la duración del QRS en general va entre 60 y 80 milisegundos, por lo tanto los bloqueos de rama son con menor ancho del QRS que los adultos. Ahora bien, las ondas P en los niños son mucho más grandes. Y algo importantísimo en los niños es el QT corregido. El QT corregido es importantísimo. ¿Por qué? Porque es un fuerte marcador de arritmias en los niños y es la principal causa de muerte súbita. ¿Por qué se lo corrige el QT? Porque los valores del QT, que es la sístole eléctrica, se han estandarizado a 60 latidos por minuto. Y los niños tienen más de 100 latidos por minuto. Por lo tanto, hay distintas fórmulas para poder, digamos, convertir ese QT a esa frecuencia al QT que habría a una frecuencia de 60 latidos por minuto. Y después es muy frecuente encontrar ondas Q en la cara inferior, que en realidad esos son por una cuestión de eje, y para diferenciarlo de una necrosis inferior, que en los niños es algo extremadamente raro, uno compara la longitud de la onda Q con la longitud de la onda R, y siempre es menor del 30%. Bueno, los intervalos del electrocardiograma pediátrico son iguales que en el adulto. Esto es un electrocardiograma pediátrico normal, donde lo que podés ver son varias de las cosas que hablamos recién. Por un lado, la frecuencia cardíaca, que acá está más o menos cerca de 140 latidos por minuto. Por otro lado, el eje. Este paciente tiene un eje indeterminado, la mayoría de las derivaciones son más bien isodifásicas. De todos modos, el eje está más desviado hacia la derecha, porque bueno, uno puede ver ondas S en B1 y ABL, son otras formas de sacar el eje, pero de todos modos, la frecuencia cardíaca está elevada, el eje cardíaco es isodifásico, y como hablamos recién en B1, tenemos una onda RSR', y la onda R es mucho mayor que la onda R'. Este es un electrocardiograma muy frecuente de encontrar en los niños, y esto se suele confundir, este patrón en B1, se suele confundir con un bloqueo incompleto de rama derecha. Ese es un ritmo sinusal normal. Los niños tienen los mismos parámetros que los adultos, pero hay algo muy importante en los niños, y eso lo tenés que saber, que muchas veces en condiciones normales los niños pueden tener un ritmo auricular bajo. Ese ritmo auricular bajo es normal. ¿Cómo puedo saber yo si ese ritmo que tiene el niño, que no es sinusal, es un ritmo normal? Si lo someto a una ergometría. En una ergometría desaparece el ritmo auricular y aparece un ritmo sinusal. Acá está lo que decía recién, el ritmo auricular bajo. El ritmo auricular bajo, que en los adultos puede ser correlacionado con alguna cardiopatía, en los niños muchas veces está presente y se relaciona con, digamos, con vagotonía. Este es un electro que de vez en cuando nos encontramos, el electro de situs inversus, en el cual nosotros, la forma de saber si hemos invertido las pinzas en vez de ser un situs inversus, es por las precordiales, y las precordiales lo que vemos es cómo se va alejando los voltajes de B1 hasta B6, a diferencia de lo que ocurre en un paciente con un situs solitus, donde los voltajes progresivamente van aumentando de B1 hasta B6. Esta es una radiografía de tórax de un paciente con situs inversus totalis, porque acá se ve la sombra del estómago que está a la derecha. La arritmia respiratoria se caracteriza porque la frecuencia cardíaca varía con la respiración, se acerca la inspiración, se aleja la expiración, pero la gran diferencia con otras arritmias, aparte de la frecuencia, es la regularidad. Acá tenemos otro ejemplo de arritmia respiratoria, donde va habiendo regularidad en este aumento y descenso de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo obtenemos la frecuencia cardíaca? Muy fácil. 15 cuadrados son 3 segundos, 30 cuadrados son 6 segundos. Existen marcas en el papel, esa es la forma más fácil de obtener la frecuencia cardíaca en los niños. Y después, bueno, están las otras fórmulas. Pero en general, los niños tienen una frecuencia cardíaca irregular por esta arritmia sinusal, que a veces es marcada, por lo tanto, es muy útil para nosotros utilizar esos intervalos. De todos modos, los electrocardiógrafos actuales directamente cuentan la frecuencia cardíaca y nos la dan. Eso realmente es una ventaja muy grande. El eje eléctrico, la forma de sacarla es igual que en los adultos. Existen muchas formas de sacar el eje eléctrico. La más clásica es
viendo la polaridad de D1 y ADF, pero no voy a, digamos, a profundizar en esto porque esto ya lo debes saber bien. Ahora bien, esto es muy importante. El valor, el complejo QRS, el ancho del QRS depende de la edad. Y esto es muy importante, sobre todo en los pacientes menores de un año, donde son frecuentes las arritmias ventriculares. Tener presente de que uno puede estar ante la presencia de una arritmia ventricular y uno interpreta que es supraventricular porque el QRS no le parece ancho, pero en realidad el ancho del QRS depende de la edad. Todos estos cuadros, como te dije recién, nosotros los tenemos al alcance porque bueno, es imposible memorizar todo esto. Esto es una electro normal para un paciente de un año, donde vemos una frecuencia cardíaca elevada. En B1, que como dijimos recién, las ondas R son predominantes. Acá no tenemos el patrón de recién RSR'. A los 2 años el electro es parecido, como verás la frecuencia cardíaca también es mayor de 100. B1 tiene las características antes mencionadas. A los 5 años el electro es igual, pero más o menos ya se acerca más a 100 la frecuencia cardíaca. B1 es diferente, pero como dijimos recién, hay un ascenso gradual de la frecuencia cardíaca. Un electrocardiograma normal ya a los 10 años. Ya hacia los 10 años, en algunos pacientes, el electro se parece más al de la edad pediátrica y en otros pacientes el electro ya se parece más al adulto. Este se parece más a un electro de adulto, acá B1 y B2 ya tienen ya un patrón más de adultos. Y en cuanto a la amplitud de la onda P, a diferencia de los adultos, la amplitud normal es hasta 3 milímetros, en los adultos es hasta 2.5 milímetros. Por lo tanto, uno puede hablar de aumento del tamaño de la aurícula derecha cuando la onda P tiene más de 3 milímetros. Y la duración de la onda P, lo normal es que dura hasta 7 centésimos de segundo. En general los adultos duran 9, en los niños 7 centésimos de segundos. Las ondas P anchas hablan de un agrandamiento de la aurícula izquierda. El PQ, como dijimos normalmente, bueno, varía con la edad, estos son los límites superiores, pero lo normal es que tenga entre 8 y 14 o 16 centésimos de segundo. Este es un bloqueo de segundo grado tipo Momitz 1. También en algunas condiciones es normal. Yo puedo saber si es normal con ergometría y con eco, pero de todos modos, en el bloqueo de primer grado tenemos un ensanchamiento del PR o el PQ. En el bloqueo de segundo grado, lo que tenemos es que hay latidos que se conducen y latidos que no se conducen. Y como nosotros podemos ver, hay un aumento progresivo en la duración del intervalo PR. Esto es un bloqueo de segundo grado tipo Momitz 1. Esto es un bloqueo AB completo, donde tenemos que las ondas P laten por un lado, la aurícula late por un lado y el ventrículo late por otro lado. El bloqueo AB completo congénito es algo que vas a ver porque no es infrecuente. Tenemos muchos pacientes con bloqueo AB completo congénito. La frecuencia es variable y algunos tienen implantado un marcapaso. Las ondas Q, como dijimos, el tema es que los pacientes niños suelen tener ondas Q profundas. En general no son más profundas que un cuadrado grande, o sea, no son más profundas que 5 milímetros. Pero, ¿cuándo son anormales las ondas Q? Cuando aparecen en B1, ahí son anormales porque B1 nunca tiene una onda Q, sino estamos hablando de una hipertrofia del ventrículo derecho, o cuando no están presentes en las derivaciones precordiales. Ahí estamos hablando de lo que pasa en el bloqueo de rama izquierda. O cuando son muy profundas. Cuando son muy profundas, mayores de 5 milímetros, estaremos hablando ya de una hipertrofia ventricular. O cuando son profundas y anchas, ahí hablamos de un infarto de miocardio o de una fibrosis. Los criterios de hipertrofia del ventrículo derecho, el criterio más importante de hipertrofia del ventrículo derecho es la desviación del eje hacia la derecha. Es un criterio muy sensible pero poco específico, o sea, por sí solo no habla de una hipertrofia del ventrículo derecho, aunque sí sabemos que la desviación del eje a la derecha aislado se presenta en el bloqueo posterior izquierdo, pero de todos modos, hablando de hipertrofia del ventrículo derecho, los otros criterios que se acompañan son aumento del tamaño de la onda RMB1 por encima del límite que le corresponde para su edad, aumento del tamaño de la onda S
en B5 y B6 por encima del límite que le corresponde a su edad. Un radio RS anormal en B1 está aumentado el radio RS. Ondas T anormales, o sea que en las derivaciones en las cuales las ondas R son altas, se pueden acompañar de ondas T negativas asimétricas, que es el denominado patrón strain, que los niños por ahí se confunden con el patrón normal. Y después tenemos las presencias de ondas Q que no son normales, como ser el caso del patrón QR en B1, que hablamos recién, la presencia de una onda Q en B1. Este es un ejemplo de hipertrofia del ventrículo derecho, ritmo sinusal, eje desviado a la derecha, tenemos ondas R altas en B1 y B2, en B5 y B6 está alterada la relación RS, que es menor que 1, que normalmente es mayor que 1, y tenemos el patrón strain, que es el que hablamos recién, las ondas R altas, y la onda T negativa asimétrica. Y bueno, dijimos que estos pacientes pueden ser anormal también, pero bueno, acá hay una mezcla, digamos, de patrones electrocardiográficos. Este es otro ejemplo. Acá tenemos un ritmo sinusal, eje desviado a la derecha. Acá tenemos una onda Q en B1, que normalmente eso no está presente. Una onda R alta, el patrón strain que hablamos recién. Y la relación RS es cerca de 1 en B5 y B6. En cuanto a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el electrocardiograma en los niños no es tan sensible para la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Dicho de otra forma, hay muchos pacientes que tienen dilatado el ventrículo izquierdo y que no tienen, digamos, alteraciones electrocardiográficas. Un criterio importante es la desviación del eje a la izquierda, pero como dijimos recién, no es tan específico. Lo más importante son ondas R altas en las derivaciones B5 y B6 por encima de los límites que le corresponden para la edad. Ondas R profundas en B1 y B2 por encima también de los límites que le corresponden a la edad. Una alteración del radio RS. Ondas Q profundas en B5 y B6 y ondas T invertidas en D1 y ABL, que es el denominado patrón strain. Entonces acá tenemos algo distinto al caso anterior. En la hipertrofia del ventrículo izquierdo tenemos un ritmo sinusal, un eje del QRS desviado a la izquierda. Tenemos que B1 ahora tiene una onda R pequeña, alterado la relación RS, que normalmente es mayor a 1, y en B5, B6 tenemos la presencia de onda Q, que es normal, pero una alta onda R, un patrón strain, que son las ondas T negativas, y alterado, digamos, la relación RS, que ahora está muy por encima de 1. Este es otro ejemplo de hipertrofia del ventrículo izquierdo, donde tenemos un ritmo sinusal. El eje acá está medio indeterminado, pero sí tenemos altas ondas R en B5 y B6, ondas R pequeñas en B1 y B2, y alterada la relación RS. Dijimos que la duración de QRS varía con la edad. Al mes, más o menos, basta 7 centésimas de segundo. Entre los 3 y los 8 años, lo normal es que sea hasta 8 centésimas de segundo. Y ya hacia los 12 años se empieza a tomar el patrón del adulto. Bueno, acá tenemos, en realidad, este es un ritmo sinusal con una imagen de un bloqueo de rama derecha, donde se puede ver cómo está ensanchado el QRS, y la imagen típica RS, R' en B1, donde la R' es mayor que la onda R, está ensanchado el QRS, y en ABR, perdón, nosotros podemos ver una onda S que está enlentecida y empastada. Acá tenemos la imagen de un bloqueo de rama izquierda, donde tenemos los distintos criterios. Tenemos ensanchado del QRS, en B5 y B6 ondas negativas, y no existe la onda Q, que normalmente sí existe en estas derivaciones. Por lo que dijimos recién, es muy importante el intervalo QT, porque hay muchas arritmias que los niños se relacionan con el QT prolongado, y es la principal causa de muerte súbita en la edad pediátrica. Por lo tanto, es muy importante realizar una electro a los niños y determinar el intervalo QT. Como normalmente el intervalo QT, que es la sístole eléctrica, está, digamos, estandarizada para 60 latidos por minuto, necesitamos de algún tipo de fórmula para poder, digamos, convertirla a esa frecuencia. La fórmula de Bassett es la fórmula más utilizada, que divide el
QT medido sobre la raíz cuadrada de la distancia entre los intervalos de RR. Hoy por hoy, por suerte, existen programas que los miden y si uno lo sensibiliza al aparato, el electrocardiógrafo puede también medir el intervalo QT con una gran precisión. Lo normal, antes de los 6 meses, es que sea menor de 49 segundos. Y después de los 6 meses, menos de 44 segundos. Generalmente en las niñas se toma hasta 44 segundos, en los niños hasta 42 segundos. Hay situaciones que pueden prolongar el QT, situaciones patológicas, como por ejemplo el uso de drogas, la disfunción miocárdica, la miocarditis o la hipocalcemia. Y después tenemos los síndromes de QT largo. Y después existe el QT corto. El QT corto también es importante porque se relaciona con arritmias, pero es extremadamente infrecuente el QT corto, cuando el QT mide menos de 30 segundos, 0,30 segundos. Las extrasístoles son muy frecuentes en los niños y sobre todo son muy frecuentes en las cardiopatías congénitas, porque la disfunción que está presente en ellas da lugar tanto a extrasístoles supra como ventriculares. Las características son similares. Acá tenemos una extrasístole ventricular. Las extrasístoles ventriculares se caracterizan porque no tienen onda P o la onda P está muy próxima al QRS y es una onda P retrógrada y porque tiene un complejo ancho. Acá tenemos, esta es una extrasístole ventricular, la onda P tiene una onda P, pero se ve que está metida dentro del QRS, o sea que es una onda P que fue producida por la misma extrasístole y son de complejos anchos. Las extrasístoles ventriculares pueden ser aisladas, en duplas, en tripletas, en taquicardia cuando son más de 3. Pueden estar en bigeminia cuando hay un latido normal y una extrasístole, o en trigeminia cuando hay dos latidos normales y una extrasístole. De todos modos, lo importante es si se encuentran o no formas agrupadas. Acá tenemos más ejemplos de extrasístoles ventriculares, que son latidos anticipados, que no tienen onda P y son anchos. Estos son un tipo especial de extrasístoles, que son extrasístoles originados en la unión auriculoventricular. Son extrasístoles supraventriculares en realidad, pero que se caracterizan porque no tienen onda P y tienen un complejo QRS angosto. Ahora es sabido que las extrasístoles que se originan en el haz de Purkinje, que son ventriculares, pueden ser de QRS angosto sin onda P. De todos modos es muy difícil diferenciarlos, o sea que uno tiene que ir por lo lógico a la hora de describir una extrasístole, y si ya uno quiere ser un poquito más preciso, ir a un estudio electrofisiológico. Como en los niños la frecuencia cardíaca está elevada, es muy importante diferenciar la taquicardia sinusal de la taquicardia supraventricular. En realidad, la taquicardia sinusal, la frecuencia cardíaca no es muy alta, en general no llega hasta más de 200 latidos por minuto, tiene un comienzo y un final gradual, es bien tolerada por el paciente y siempre tiene una causa que la produce, como por ejemplo puede ser un cuadro infeccioso que produce fiebre, el dolor, el llanto, y el eje del QRS es normal. En cambio, la taquicardia supraventricular, en general la frecuencia cardíaca es alta, de más de 200 latidos por minuto, suele ser de un comienzo y de un final bruscos, es muy frecuente que los niños estén mal, estén descompensados, y no suele haber una causa evidente que produzca una taquicardia, o sea, suele aparecer espontáneamente. Las ondas P son anormales en este tipo de taquicardias. Este es un ejemplo de taquicardia paroxística supraventricular, donde acá vemos que la frecuencia cardíaca está elevada, no hay ondas P, el QRS es angosto. Esta es una taquicardia supraventricular en un niño de 12 días. Y lo bueno es que el QRS está en el límite. Lo que pasa es que son muy frecuentes en los niños las taquicardias de QRS angosto de origen supraventricular. A diferencia de los adultos, la taquicardia de QRS ancho en los niños, en el 80% de los casos es supraventricular. Y generalmente es por vías accesorias. Bueno, acá están todas las cosas que uno tiene que considerar a la hora de ver una taquicardia paroxística supraventricular. En general, la frecuencia cardíaca suele ser superior a los 200 latidos por minuto
y el ancho de QRS menor de 80 milisegundos, que es más o menos el ancho promedio que tiene QRS en el niño. La onda P suele no verse, puede estar porque está junto con el QRS, o bien puede ser anterior o posterior, inmediatamente adyacentes al QRS. El 90% dijimos de las arritmias pediátricas con QRS ancho son supraventriculares. La mitad de los pacientes no tienen una causa subyacente, pero siempre también hay que considerar que el paciente puede haber tomado algún tipo de simpático mimético. Generalmente son drogas que se utilizan para los resfríos, que tienen derivados de la adrenalina o la epinefrina, que le pueden producir este tipo de cuadros. ¿Cómo se trata un ataque cardíaco con QRS estrecho? Lo más importante es ver si tiene o no repercusión hemodinámica. Cuando los niños tienen repercusión hemodinámica pueden estar poco conectados con el medio, transpirados, hipotensos, con alteraciones de la perfusión. En ese caso hay que hacer una cardioversión. La cardioversión, bueno, se hace de acuerdo al peso. Y si no, si el paciente lo tolera, se pueden ensayar maniobras vagales, o si no, ir a la adenosina o a la amidarona. El Wolff-Parkinson-White es una alteración eléctrica que se caracteriza por la presencia de un haz anómalo que sortea el nódulo aurículo-ventricular y que produce una activación sin el freno que suele producir el nódulo auriculoventricular, el llamado punto de Wenckebach que tiene, que hace que cuando la aurícula late rápido, esto no se, no se prolongue en los ventrículos. Acá lo que vemos es un Wolff-Parkinson-White tipo A, y acá tenemos en realidad no es tan evidente en este ejemplo, pero bueno, se ve la onda delta por la activación ventricular a través del haz anómalo, del haz de Kent. Bueno, en niños pequeños puede generar este tipo de arritmias, que son taquicardias supraventriculares, recuérdense ancho, pero son supraventriculares. Que el tratamiento es como dijimos antes, si está descompensado hemodinámicamente, cardioversión, y si no, se pueden ensayar drogas. La taquicardia ventricular en los niños es algo infrecuente. En general se producen por causas eléctricas, como puede ser una taquicardia ventricular originada en el tracto de salida del ventrículo derecho, que es muy frecuente en los niños, dentro de las causas de taquicardia ventricular que no son tan frecuentes. Y se caracteriza, esta es una taquicardia regular, que no hay onda P y tenemos un complejo QRS ancho. Esto es una taquicardia bidireccional, donde tenemos dos ejes distintos. Esta es una torcida de punta, que es una taquicardia polimorfa, que se origina generalmente por un QT largo. Es una arritmia frecuente en los niños que tienen QT largo y que puede ponerles en compromiso de la vida. La fibrilación ventricular es una desorganización total de la actividad ventricular, una arritmia muy grave, relacionada con una causa subyacente grave. Y en cuanto a la prueba de esfuerzo en pediatría, la prueba de esfuerzo en pediatría en general se realiza a partir de los 6 años de vida. ¿Por qué? Porque el paciente debe poder obedecer órdenes. Generalmente se utiliza una bicicleta. La cinta, los pacientes no se adaptan muy bien a la cinta, se caen de la cinta, entonces en general se utiliza una bicicleta, existen bicis adaptadas. No tenemos protocolos estandarizados para los niños, pero hay que utilizar protocolos que tienen pequeñas variaciones de carga de una etapa a otra, porque si no se cansan muy rápido los niños y nos sirve la ergometría. En general se usa el protocolo de Astron modificado para la bicicleta ergométrica, y si utilizamos una cinta, utilizamos el protocolo de Bruce modificado. En cuanto a la frecuencia cardíaca máxima, en los niños no tenemos un parámetro como en los adultos relacionado con la edad. En general, se considera que la prueba es máxima cuando alcanza los 200 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca en los niños, digamos, retorna rápidamente a las condiciones basales luego del ejercicio. Y mucho se considera que esto está dado por la fisiología del niño. La fisiología del niño es diferente a la del adulto.
En los adultos que no están acostumbrados a hacer actividad física, que no hay un acondicionamiento miocárdico adecuado, la frecuencia cardíaca tarda mucho en volver. En cambio, en los niños retorna fácil. El aumento del gasto cardíaco en los niños depende mucho de la frecuencia cardíaca, no tanto del volumen sistólico. No tiene tanta importancia para la ergometría, pero sí para nosotros, para saber de la importancia que tiene la frecuencia cardíaca en los niños. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la ergometría? ¿Por qué? Porque los niños, en realidad, no tienen problemas de arteriosclerosis, no tienen problemas de las arterias, no tienen cardiopatía isquémica, salvo alguna cardiopatía congénita. La gran indicación es para evaluar la capacidad física del niño, para ver si puede hacer una actividad recreacional o atlética. Pero, si el paciente tiene una cardiopatía, la gran recomendación es para ver si durante el ejercicio hace arritmias. Para nosotros es muy importante ver si ese paciente que tiene una disfunción miocárdica hace arritmias durante el ejercicio, porque las arritmias con el ejercicio son graves en los niños. También nos permite ver cómo vienen tolerando una medicación, sobre todo los niños que tienen insuficiencia cardíaca, que uno le da medicación para mejorar su capacidad de hacer ejercicio. La prueba de esfuerzo nos permite ver si mejora. Y evaluar el riesgo de futuras complicaciones. En realidad, eso más tiene que ver con el tema de la presencia de arritmias. ¿Cuáles son los criterios para finalizar una prueba de esfuerzo en los niños? La presencia de descompensación hemodinámica, que puede ser ya cefaleas y náuseas, es algo importante. Los niños cuando tienen cefalea y náuseas hay que abrir un poco los ojos porque se pueden estar descompensando. El dolor precordial, la lipotimia, una disnea inapropiada, el hecho de que se pongan pálidos durante la actividad física o que se desorienten, o bien si el paciente quiere terminar el test. Ese es un criterio para finalizar una prueba de esfuerzo a un niño. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos? Un gran criterio que es muy importante es el hecho de que la frecuencia cardíaca no aumente y el niño se esté cansando. Otro criterio es la presencia de extrasístoles supraventriculares cada vez más frecuentes. Las taquicardias ventriculares o supraventriculares son criterios para terminar la prueba. Una depresión o elevación del ST mayor de 3 milímetros, aunque la cardiopatía isquémica es infrecuente en el niño, en algunas malformaciones congénitas de las arterias puede estar presente. Un bloqueo progresivo auriculoventricular, ya sea la presencia de un bloqueo de segundo grado o de un bloqueo de tercer grado inducido por el ejercicio, o que la longitud del QT se vaya prolongando durante el ejercicio, porque eso puede dar lugar a una arritmia, porque el QT puede estar largo, pero en condiciones basales ser normal, pero se desenmascara con el ejercicio. ¿Cuáles son los criterios de presión para terminar una prueba de esfuerzo? Básicamente que los niveles de presión arterial estén por encima de lo que le corresponde a la edad. Ahora ya, si la tensión sistólica está por encima de 250, la tensión diastólica por encima de 125, ese es un criterio importante para finalizarlo. Y otro criterio que es importantísimo es el hecho de que la presión arterial caiga con el ejercicio. Eso quiere decir que el corazón, que el ventrículo está claudicando. Ese es un criterio importantísimo y eso habla de la importancia de medir la presión arterial durante este tipo de pruebas. Otro criterio, este es un criterio importante en cardiopatías congénitas, que la saturación caiga por debajo del 90% o bien que caiga más de 10 puntos. Sobre todo ese criterio es importantísimo. Si la saturación de oxígeno cae por más de 10 puntos en una prueba de esfuerzo en un paciente con cardiopatía congénita, hay que finalizarla porque ese paciente puede claudicar. Bueno, eso es todo. Gracias. Vos, Lucía, no sé si tenés alguna pregunta de todo esto. No, profe. Ahí te voy a mandar la charla para que vos la leas y la tengas. Bueno. En cuanto a las tablas, en general nosotros las tenemos en el consultorio, las usamos, pero ya a medida que pasa el tiempo, yo ya hace 17 años que hago esto, entonces ya no les damos, ya más o menos les conocemos. Si bien no sabemos los valores, no los valores exactos, pero ahí te paso la charla. Y si vos podés, o el viernes que viene, o el otro viernes, yo te espero acá en el hospital de niños, yo estoy a partir de las 8, y vemos el tema de los electros. Acá hay un técnico que hace los electros,
Y me gustaría que veamos los electros para que veas cómo son, a ver cómo te desenvolves con estos electros y ves cómo los haces más que nada. Aunque sea que te quedes hasta las 10, estaría bueno. Bueno, hacemos así, entonces yo me fijo en base a las prácticas del hospital y le aviso. Dale, puede ser este viernes o el otro. Capaz que te Bueno, escribe para ver si podés. Y pásame ahora tu mail y te mando esta charla para que vos la tengas. no sé si quiere que se lo escriba en el chat o se lo dicto. Si me lo escribís en el chat, no te la mando ya. Pero si me lo escribís, mejor. Bueno, No tenés ninguna duda, ninguna pregunta, ¿no? no, nada, Dale, perdón por el mes pasado, fue un mes complicado para mí. Tuve un par no, de no hay problemas. problema. Así que, bueno, Lucía, estaremos en contacto. Cualquier cosa que te haga falta, me escribís. Y nos Bueno, vemos el viernes que viene o el otro. bueno, nos estamos viendo. Dale un saludo.